Estamos con Patricio Musi, intendente de Berazategui, y con la diputada provincial Rocío Giacone, oriunda de nuestra ciudad. Bienvenidos a Reporte Especial. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Musi, recorriendo el interior bonaerense, ahora lo tenemos en Junín. ¿Por qué el próximo gobernador tiene que ser un intendente? Porque nosotros los intendentes somos los primeros en atender los problemas de la gente, o sea, el primer mostrador de todos los reclamos de los argentinos y el último que lleva los beneficios de las políticas del gobierno nacional. Cuando la presidenta negocia con China o cuando la presidenta tiene un satélite al espacio es para que haya un servicio que le facilite la vida a un argentino. Ese argentino o vive en Junín, o vive en Berazategui, o vive en alguno de los 135 distritos de la provincia o los miles que hay en el país. Creo que la sensibilidad de los intendentes, además, el mejor presidente que tuvimos en la historia de la democracia fue Néstor Kirchner y era intendente, fue intendente, Cristina lo acompañaba al lado, entonces tiene muy claro la importancia que tiene hacer una vereda. Ellos hacían veredas para los vecinos en Río Gallegos, ellos saben lo que significa para un vecino hacer una vereda. Por lo tanto, más allá de lo macroeconómico y de las políticas macro del país, entienden que todo eso tiene que terminar beneficiando la vida de un vecino, y ese vecino lo toco yo, lo toca Rocío, lo tocan los vecinos que están en cada uno de los pueblos. Es importante que un intendente llegue a ser gobernador de Buenos Aires porque no nos hemos podido dar un gobernador genuino en los últimos años. Los últimos gobernadores fueron vicepresidente de la Nación, salvo Duhalde, que había sido intendente, pero igualmente había sido vicepresidente de la Nación. Entonces se pierde un poco la sensibilidad de esta carrera que yo creo que es necesaria, pero no lo digo porque sea intendente yo, sino que cualquiera de mis compañeros intendentes podría gobernar la provincia de Buenos Aires. Musi, recorrido, ¿no?, de Berazategui, y bueno, hay un cambio realmente muy grande, ¿no?, en esta última década, ¿no? La gente lo reconoce, la quiere mucho a Cristina, ¿no? La gente la aprecia mucho realmente, ¿no? Sí, nosotros hemos logrado una ciudad que era un chiste, una cargada. De Berazategui la nombraban para hablar de la cloaca o de la pobreza, y hemos logrado cambiar la realidad de la ciudad y de los vecinos. Eso va mucho más allá de la obra pública en especial o de cada idea que tuvimos que puede ser linda, sino de la ideología y de un proyecto de municipio que comenzó hace más de 20 años con mi papá cuando era intendente y que se direccionó hacia un lugar que, más allá de que los intendentes puedan cambiar y los gobiernos nacionales puedan tener altibajos, cuando vos sabes cuál es el horizonte y vas en busca de ese horizonte, podés avanzar más rápido o menos, pero si siempre avanzás, en algún momento llegás. Y Berazategui hoy es una de las ciudades que no solamente más ha crecido, sino que más se ha desarrollado, porque Junín creció también, pero no se desarrolló, creció de una manera un poco desordenada, y los desórdenes a la hora de crecer hace que después las ramas, si no las podás, se vayan para cualquier lado, y ese desorden que yo veo acá, por ejemplo, en esta ciudad, nosotros lo pudimos corregir con un proyecto de ciudad que obviamente fue alineada de una política nacional. Ahora, Musi es consciente que es parte, ¿no?, de un espacio político donde también está el gobernador Daniel Scioli, que es criticado, ¿no?, en distintos aspectos, en lo que es la infraestructura, las rutas, una educación que ha arrancado a medias este año, ¿no? ¿Hace alguna autocrítica? No, auto no, porque no soy gobernador, por lo tanto lo único que me puedo autocriticar es lo que hago mal en Berazategui, que de hecho seguramente también debe haber críticas a la gestión que nosotros hacemos, y siempre quedan más cosas por hacer. No está terminado Berazategui, nunca va a estar terminado. Claro. Cuando uno viene a gobernar, en realidad la diferencia entre un gobernante y otro es la cantidad de cosas que pudiste avanzar en los años que te tocó estar, pero cuando te vas, lo que haces es entregarle a alguien el gobierno diciendo, mirá, hasta acá llegué, hice lo que pude, y por ahí algunos hicimos 20, otros 18 y otros hicieron 40, pero todos hacemos cosas. Autocrítica no puedo hacer de la provincia de Buenos Aires porque no la gobierno. Creo claro que desde mi lugar de intendente ha crecido la provincia, le falta desarrollo. El gobernador ha caminado, hace un esfuerzo inmenso,
más allá de arrancar a medias las clases y de algunos problemas de infraestructura. Recién vengo de ver una escuela técnica donde el director, que tiene 30 años adentro de la escuela, me dijo que si de ahí sale mal formado un técnico, no era culpa ni del gobierno, ni de este, ni del anterior, ni de los radicales, ni de los peronistas. Me decía que era culpa de ellos, porque hoy no tenían ni una sola razón por la cual un técnico salga mal formado. Lo dijo el director de la escuela, no lo digo ni yo, ni ninguno de ustedes. Por eso también es importante que a veces ustedes puedan preguntarle a los protagonistas, claro, al protagonista, ¿no?, de la escuela técnica, al protagonista que es el docente, que te va a contar que hace 10 años, cuando arrancaban las clases, llegaban zapatillas firmadas por un gobernador o algún que otro guardapolvo y los pibes iban a comer y ahora por suerte van a educarse, van a estudiar. Pero obviamente nos falta de todo. A la provincia, a los municipios, también a nivel país nos faltan un montón de cosas, pero cuando vos mirás la película entera, cuando vos ves a dónde estábamos y ves a dónde estamos y querés seguir jugando de la misma manera, pues estás descontando. Nosotros agarramos el partido perdiendo, lo estamos descontando de a poquito, pero seguimos perdiendo. Alumnos de una escuela técnica que salen prácticamente con pleno empleo, ¿no? Antes, se lo llevan antes de que salgan. Claro. Imagínate lo que significa el problema que tiene hoy la escuela técnica. Hoy le pregunté, ¿cuál es el problema actual que ustedes tienen? Y me dijeron, no, el problema es que hay más demanda que oferta. Digo, bueno, lindo problema para trabajar, o sea, es lo que tenemos que venir a hacer nosotros, lo que tiene que hacer Rocío en su Junín, lo que me toca hacer en Berazategui o en la provincia de Buenos Aires. Nosotros los jóvenes venimos por mucho más y lo que queremos es que nos den la posta, agarrarla y de acá para adelante, no rezongar de lo que no se hizo, sí mirar para atrás en cuanto a los errores que se cometieron, porque si mi viejo se estroló 4 veces contra una misma pared y yo no puedo y no miro para atrás, no miro el pasado, me voy a estrolar yo también contra la misma pared. Entonces está bueno que mi viejo, los viejos, nos marquen los caminos donde hay paredones que te vas a chocar. Bueno, desde ese lugar hay que mirar para atrás. Nunca podés construir un país si no mirás de dónde venís, a dónde estás y sobre todo hacia dónde querés ir. Musi, ¿cuáles van a ser sus ejes, ¿no?, de campaña? O le pregunto de otra manera, ¿qué es lo primero que va a atacar en caso de llegar a la gobernación? Bueno, a diferencia de lo que vas a escuchar en cualquier candidato a gobernador que te va a hablar de la inseguridad, yo no digo que no sea un problema, de hecho es el problema más grave que tengo en Berazategui y que tiene la provincia de Buenos Aires, sobre todo el conurbano, primer, segundo y tercer cordón en este momento. Lo que nos va pasando es que cuando reforzamos en cantidad de policías, el delincuente de Berazategui lo que hace es ir a robar a otro lado, porque claro, si no tiene oportunidades de vivir de otra cosa que no sea de la delincuencia, claro, automáticamente algo va a hacer. Fíjate que yo estuve en San Pedro y me contaron que hace 2 inviernos atrás tuvieron unas heladas y perdieron la producción de naranjas y empezaron a tener delito. Automáticamente te están contando que cuando la gente no trabaja, no todos, claro, porque si no van a decir que yo no trabajo y nunca robé. Claro, no estamos hablando de eso, estamos hablando que si vos no igualás las oportunidades de todas las personas y hay gente que la mira de afuera y otros que la miran de adentro, y bueno, automáticamente van a tener apetencia por lo que vos tenés y por lo que el otro no tiene posibilidad de tener. Como gobernador de la provincia de Buenos Aires, si llegamos los intendentes, y repito, si los intendentes podemos gobernar la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos muy claro que el proceso para que la seguridad vaya mejorando ya arrancó, y ya arrancó con la asignación universal por hijo. Con esto estoy diciendo que hay que tener paciencia, que obviamente que tenemos que tratar de prevenir el delito, que tenemos que tratar de darle trabajo a los pibes, de incluirlos. Y cuando me dice la presidenta no habla de inseguridad, ¿cómo que no? Cuando anunció el jueves pasado, claramente hablando y anunciando el aumento del progresar, ella dijo: la gente que se incluye va a tener las mismas oportunidades y no va a querer robar. Y los chicos que hoy roban tienen entre 18 y 30 años. Son todos hijos de la década nefasta que nos tocó vivir a nosotros, que estudiábamos carreras tradicionales, que teníamos que ir ahí en busca de laburo y nada más, pero de un montón de pibes que no tuvieron las mismas oportunidades que tuvo Rocío o que tuve yo. Por eso tenemos que no decir todo lo que dice el Focus Group que la gente quiere escuchar. La inseguridad no se soluciona con más cámaras ni con más policías, y el ejemplo claro lo tenés en Berazategui. Tenemos 40% menos de delito que Tigre,
y Tigre tiene 1.200 cámaras y Berazategui tiene 200. Y Berazategui tiene 150.000 habitantes más que Tigre. Y para colmo, los habitantes de Tigre, la mitad vive dentro de un barrio cerrado. ¿Cómo puede ser entonces que Berazategui tenga menos delitos? Tiene menos delitos porque tiene casi pleno empleo, porque tiene 12 parques industriales, porque tiene deserción cero en las escuelas primarias, porque tiene la sala de 5 completa, sin ninguna escasez de matrícula, y el 95% de la sala de 4 años de los jardines, porque de 40 Club del Trueque tenemos 12 parques industriales, y porque no hay villas, ni un solo asentamiento. En Berazategui, que tiene casi 500.000 de habitantes, entonces yo no entiendo cómo esta ciudad tiene asentamientos, es un descuido de los intendentes. Musi, ¿es cierto que es el candidato preferido de la presidenta? No sé, preguntarle a la presidenta. No, yo creo que la presidenta tiene candidatos preferidos, y en esas preferencias lo que ves es quién puede garantizar mejor la continuidad del modelo. Y ahí la continuidad la puede garantizar un viejo, un pibe, uno, digamos, porque no se trata de eso, una mujer, un hombre. La presidenta ve en nosotros, los jóvenes, yo creo que ve y se recuerda a ella. Cuando la ve a Rocío se va a acordar de ella misma, cuando me ve a mí se va a acordar de Néstor. Pero digo, no en mí o en ella, sino en los jóvenes, de los cuales Néstor decía que florezcan 1000 flores. Bueno, nosotros somos los primeros pimpollitos que empezamos a salir de esas flores, que creo que ven nosotros la continuidad del modelo, ven la continuidad de una política muy sana, ve que nosotros venimos a no resignarnos con lo que nos dijeron siempre de tantas imposibilidades. ¿Vos cuántos años tenés? 35. Bueno, como yo, tenés mi edad. ¿Cuántas veces nos dijeron nuestros papás, no, dejá vos, no, yo, porque vos no sabes, déjame que lo hago yo? Y yo entiendo que te lo digan en algunas cuestiones peligrosas, pero notas te tendrían que dejar raspar un poco, para que te hagas de los mismos callos que se hicieron tus viejos. Y sobre todo para que no nos den tanto miedo cuando nos dicen, ojo, eso no se puede, de aquello no se habla. Y entonces nosotros avanzamos todos temerosos de que nos contaron que hay cosas que son imposibles. Mira, si hay alguien que sabe que no hay cosas imposibles, fue la presidenta. En Berazategui viajar en tren era, bueno, si vas en el tren, ponete la zapatilla más vieja que tenés, no lleves plata en el bolsillo, sacate las cadenitas, porque si no, no puedes viajar en tren. Bueno, esta presidenta no se resigna a que eso sea de esa manera, no se resigna a que el fútbol para verlo lo tiene que pagar, porque yo pensé que había que pagar para ver, porque no me habían enseñado otra manera de que se podían hacer las cosas. Para esta mujer, para Néstor, no hay cosas imposibles, y eso es lo que nos metieron a nosotros en la cabeza. Y espero que vos como periodista, nosotros como funcionarios, pero los docentes jóvenes, todos los nuevos protagonistas de esta sociedad organizada, podamos darnos cuenta que podemos tener millones de diferencias, pero que hay algunas cuestiones que no se negocian, y lo que no se tiene que negociar es retroceder ni un solo paso con los derechos que pudimos conseguir. Diputada Giacone, ¿cómo ve la provincia de Buenos Aires? ¿Cuáles son las propuestas, ¿no?, que hay que ir trabajando justamente para generar desarrollo, ¿no?, de inclusión con desarrollo? Bueno, nosotros en términos de la legislatura, digamos, acompañamos todas las políticas que, como marcaba bien Juan Patricio, digamos, tienen que ver sobre todo con la industria. Digamos, si uno habla de inclusión, habla de educación, digamos, y la educación también, no solo para, como lo mismo que decía recién, digamos, recordaba que nos hemos acostumbrado a que tenemos que ser empleados, en realidad hay que ser emprendedores, hay que ser empresarios, y me parece que eso también es algo que nuestra generación tiene que creérselo. Y que tenemos que trabajar para eso, así que desde ya que todo lo que tenga que ver con el proceso industrial, que nuestra ciudad además lo necesita, y que a veces desde el lugar que nos toca estar y desde esta responsabilidad hemos aportado desde nuestro lado, pero que hay muchas cosas que tienen que ver con una política local y digamos, y la articulación desde la localidad. Luego, por supuesto, que nos incumben los temas de inseguridad desde ya. Hemos trabajado, hemos colaborado con todo lo que se podía en términos de tener la mejor policía local, aunque uno a veces no cree de la misma manera que marcaba Juan Patricio, que con más policías se solucionan los problemas. Así que desde ya que los ejes que le importan a la sociedad y que tienen que ver con esto que te mencionaba, de la industria, la educación, la seguridad, es sobre lo que uno va trabajando, pero por supuesto que desde la localidad, con mucho esfuerzo, hoy acompañando en un recorrido a una persona a la que admiro desde lo generacional, porque compartimos en muchos espacios de trabajo, porque me parece que es un ejemplo a mostrar y a demostrar cómo un intendente, y además un intendente joven, puede
desde la política, poder mejorarle la calidad de vida a los ciudadanos que pueden ir a visitar Berazategui y ver cómo tiene 12 parques industriales. Nosotros en nuestra localidad estamos tratando de tener uno más o menos, digamos, ordenado, y lo digo desde la crítica positiva, digamos, no es culpa de otros, es sino desde el trabajo de lo que nos falta hacer. Y me parece que el recorrido que hicimos hoy también marca, sobre todo en las escuelas técnicas, cuánto el gobierno nacional ha aportado a la educación. Y bueno, ver esto que aprovecho para comentarte, que tenemos la suerte de tener una escuela técnica que hizo un aula multisensorial para chicos con capacidades diferentes, que hoy hicimos la inauguración formal del aula, que la escuela, la técnica 2, lo hizo con la escuela 502. Me parece que es un ejemplo para toda nuestra provincia, que tendríamos que poner el foco en eso, en seguir brindando oportunidades. Cuando nos llegó la inquietud de poder hacerlo, rápidamente desde la Cámara de Diputados se le aportó el dinero necesario para hacerlo, y bueno, si Dios quiere también las vamos a llevar a Berazategui. Así que este es un compromiso que ha asumido el intendente, y que mismo, mirá qué suerte, digamos, de poder ayudar a 2 ciudades y a alumnos de una escuela que le están cambiando y que están pensando ya desde 5º año en el otro, digamos, qué mejor ejemplo que tenemos en nuestra ciudad. Y te quería agregar una cosita. Vos sabés que la palabra adicción quiere decir la imposibilidad de decir, de hablar, claro, de expresarte. Cuando durante tantos años un sector de la sociedad estuvo muda y los callaron, no pudieron expresarse, no pudieron hablar, justamente en esta aula multisensorial donde se pueden expresar y estimular chiquitos con capacidades diferentes, pero además los pibes de la escuela técnica se pudieron expresar a través de sus capacidades cuando les dijeron durante un montón de años que ellos no podían hacer ni siquiera un vaso de vidrio, porque en Berazategui teníamos una fábrica de vidrio que dejó de hacer vaso porque lo compraban en China. Digo, cuando vos dejás que se expresen y empiezan a hablar, también prevenís adicciones, pero esto tiene que tener claro, no es que es una gilada que vengo y que digo y que puede ser, no, es así. Las personas adictas son las que no se animan a expresar algo que piensan o que sienten porque las callaron y porque le dijeron que no hablen. Y pasaban en un montón de situaciones, cuando a veces tenés miedo de decirle a un amigo algo que pensás por miedo a que se enoje o a que te grite, o en casa tenés miedo de decir lo que pensás o algo que te molesta de tu mujer o de tus viejos y no te dejan porque si lo decís por ahí se arma lío. Bueno, nosotros queremos armar un poco de lío, por lo menos blanquear situaciones de hipocresía de nuestras mesas familiares que se trasladan a las mesas de todas las familias de Junín y de la provincia de Buenos Aires y del país, que se traslada a una sociedad sumamente paternalista, donde gobernaban solamente los supuestamente sabios que sabían mucho, y donde los jóvenes, los pobres, no saben absolutamente nada. Bueno, los que supuestamente eran sabios y viejos sabios, gobernaron este país y muy mal. Por lo tanto, ahora nosotros los jóvenes tenemos ganas de ocupar espacios, nos vamos a mandar un montón de macanas, pero las mismas que se mandaron todos los demás. Así que gobernémoslos todos juntos mejor. ¿Qué opinan de este acuerdo, ¿no?, entre la UCR, el PRO de Mauricio Macri, y puntualmente qué opinan cuando muchos candidatos hablan de que las ideologías no van más, que el vecino quiere que le arreglen el bache, que le den seguridad? A ver, yo además soy licenciada en Ciencias Políticas, con lo cual cuando alguien me dice que las ideologías, las ideas sin ideología, me parece que no existen, que no existieron y que no van a existir, que todo proyecto tiene ideales, que son esos sueños que uno se pone adelante. De los acuerdos, la verdad que uno que tiene un pasado corto, pero de mucha lealtad y de mucha fidelidad a las ideas y a las personas, me parece que tendrán que rever ellos mismos qué es lo que quieren. A lo mejor no tienen claro qué quieren para la sociedad, y nosotros sí. Entonces, digamos, nuestro camino, no somos, incluso, o yo en lo particular, a criticar lo que hacen otros. Nosotros estamos concentrados mirando qué necesita nuestra sociedad, y qué podemos ofrecerle de bueno, y cuál es nuestro mejor yo para esa sociedad. Es importante que vos sepas cómo piensas. A ver, te vuelvo a decir y a ponerte un ejemplo de si vos conocés a una chica, conocías a tu mujer, y a vos te interesa saber de dónde viene, cómo piensa, cuál es su formación. Y cuando hablo de su formación, no hablo de que tenga 10 en la universidad, porque eso no dura, ni tampoco
su aspecto físico. Lo que yo estoy diciendo en estos casos es que expresa a tu mujer cuando come con vos tranquilo y se ponen a conversar. La comida pasa a segundo término para poder intercambiar y tener un poco de empatía con alguien. Bueno, con ese alguien con quien convivís y con quien querés saber por lo menos para qué lado quiere ir. Más o menos, aunque sea, porque si no es muy predecible y te puede pegar cualquier volantazo y su GPS recalcular en cualquier momento, te lleva puesto a vos, que va a tener que recalcular al lado de ella. Bueno, en este caso, los intendentes, los gobernadores o los presidentes que no tienen muy claro para dónde tienen el GPS, simplemente están pensando en una estructura electoral para poder colar lugares en las listas, que es lo que está pasando con la UCR, con pactos con un peronismo disidente, después con un pacto con el neoliberalismo total, cuando la raíz radical no tiene absolutamente nada que ver con Macri, y el pobre Raúl Alfonsín, si está viendo esto, debe estar llorando. Por eso, estas oportunidades electorales ya las hemos vivido en la alianza que gobernó el país. Esto es una alianza muy parecida a aquella alianza donde ya vimos cuáles fueron los resultados. Una alianza entre una persona que es neoliberal y una que no es tan neoliberal, asumieron y se pelearon el presidente con el vice, renunció el vicepresidente y chau estructura de país para poder sostenerlo. Pero en este caso la presidenta de la Nación es tan coherente, tan sensata, que mira ese archivo hace 25 años y hace 25 años que dice exactamente lo mismo, resiste cualquier tipo de archivo, y la gente puede criticarle a la presidenta un montón de cosas de cómo piensa. Lo que nunca le pueden criticar es que no pensó siempre de la misma manera. Musi, Giacone, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y gracias por dejarnos contar lo que pasa realmente en el conurbano y en el interior de la provincia.